Y nosotros como cristianos tenemos que tener esto muy claro, porque podemos dejarnos llevar por las corrientes que hay y entonces perder el enfoque, perder la esencia de lo que realmente significa la Navidad. Ayer mismo fuimos a dar un paseo a Carmona, un pueblo muy bonito, recomendable, y allí entramos en una iglesia y había un Belén precioso, pero increíble, de verdad. Yo aluciné de lo bonito que estaba, ¿no? Entonces entramos por la parte, el Belén era, sin exagerarte, era como media habitación de esta, ¿no? Pero además con profundidad, o sea que se veían las calles como se adentraban adentro, estaba muy bien dimensionado, las figuras que estaban más cerca eran más grandes, estaba súper bien hecho. Y muy bonito, muy completo, ¿no? Entonces nosotros empezamos por aquí, y yo estaba buscando el portal, y no lo veía. Cuidado. Estaba buscando el portal de Belén, y digo, Señor, ¿dónde está el portal de Belén? Tiene más parte más importante, pero ocurrió algo muy bonito que incluso nos emocionamos, hice yo, ¿no? Y es que empezó a bajar la luz del Belén. ¿Sabéis que los Belén estos que cambian la luz? Empezó a bajar, y cuando me di cuenta lo único que estaba encendido era una luz que apuntaba directamente al niño Jesús. Me emocioné, de verdad. Se me saltaron las lágrimas y a Isa también, nos quedamos los dos, porque dijimos, es que ese es el centro de la Navidad. Y me gustó que los constructores del Belén tuvieran en cuenta ese detalle. Y además, cuando nos dimos cuenta, realmente el Belén estaba tomando el primer lugar, era lo más importante. Y yo quiero hablarte de eso. Dice la palabra, Isaías 9, es un texto escrito hace 700 años antes del nacimiento de Cristo. Es una profecía dada por un profeta que describiría algunos de los nombres por los que Jesús, el Mesías, iba a ser llamado. De alguna manera, no solamente, ¿os acordáis que la semana os hablé de la importancia en el Antiguo Testamento y en la cultura de la Biblia en general, la importancia que tenían los nombres? ¿Os acordáis que os dije eso? Que incluso Juan significa perdonado por Dios. De modo que cuando aquellos hombres y mujeres de aquella cultura pensaban en su hijo, una de las cosas que hacían era pensar en un nombre y de alguna manera profetizar sobre ellos algo, ¿no? Y Jesús mismo también, en este texto de Isaías, lo que Isaías está intentando hacer es decirnos no solamente el nombre físico del que tendría, sino sus cualidades, su propósito, qué vendría a ser el niño. Estaba describiéndonos a Jesús. Fíjate, 700 años antes, Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y ahora comienza a decir ciertos nombres. Su nombre era Jesús, pero empieza a darnos unos nombres, unas características que definirán el ministerio, la esencia de Jesucristo. Y dice, llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz dice que no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Fíjate que hay una mezcla en los nombres, ¿verdad? Cuando uno piensa en realeza, si tú piensas, por ejemplo, en nuestro actual jefe del Estado, nuestro rey, tú piensas claramente que nunca en la vida te toparás con él en una cafetería o que nunca en la vida, a no ser que te inviten a un acto oficial, podrás incluso darle la mano y hacer el gesto que se hace así, ¿no? Y tal. No te piensas, hay como una distancia, ¿verdad?, entre nosotros y el rey de España, ¿sí o no? A no ser porque el rey pues se relaciona en ciertos círculos, obviamente no puede salir por seguridad. De modo que cuando uno piensa en realeza, uno piensa en distancia, ¿sí o no? Y cuando uno empieza a ver que está hablando de un príncipe, está hablando de alguien de una estirpe real, uno comienza a pensar en, bueno, es un rey, pero de nuevo es distante. Pero fíjate que nos acerca, hay unas parábolas y sobre todo unos adjetivos que nos acercan a un Dios cercano, porque dice, sí, será príncipe, será Dios fuerte, será su imperio, habla de un imperio, no tendrá fin. Fíjate si no tiene fin. 2021 años y aquí esta mañana estamos diciendo, aunque no te pueda ver, Señor, yo sé que tú estás ahí. Fíjate que no ha tenido fin el imperio, que todavía este niñito del que hablaba Javi esta mañana está salvando vidas. Fíjate que todavía está transformando familias y corazones. Fíjate si el imperio del Señor todavía sigue vigente. Y por mucho que quieran opacar la Navidad, por mucho que los eurodiputados quieran... Yo lo que digo una cosa,
Si tú no crees en esto, no lo celebres, vete a trabajar. Sencillamente. Pero fíjate que paralelamente a esa autoridad que estos nombres dicen, a los principados, al reino, imperio, utiliza nombres de autoridad, si te das cuenta, principado, reino, autoridad, pero paralelamente a eso dice que su nombre será admirable. Las naciones lo admirarán. Paralelamente a ese reinado dice que también que será un consejero. ¿Qué hace un consejero? Un consejero siempre busca lo mejor para ti, con consejos sabios, ¿sí? Pero dice que será también un Padre eterno. Dice que será también un príncipe, pero un príncipe ¿de qué? De paz. ¿Y quién no necesita la paz en su corazón, en su familia, en su país, en este país? ¿Quién no necesita la paz? Cuando uno ve los diputados en nuestro Congreso cómo pierden la forma, de una forma tan tremenda, y ese mismo espíritu que gobierna hoy en nuestros gobernantes, de disputa, de a ver, yo me que tengo que ya entrando en confrontaciones, eso mismo sabes que se traslada a la calle. Y es el espíritu que está gobernando ahora. Ahora no, ahora es Navidad, ahora todo el mundo nos llevamos bien. Ahora tu cuñado que no lo ve una más ese día, que te lleva fatal con él, pero te toca al lado, y como tienes Navidad, pues te llevas bien, comes y te piras hasta el año que viene. Ahora en Navidad, muchos actos de solidaridad, mucha gente en las calles haciendo cosas, bendito sea el Señor, pero termina Navidad y se acabó ese espíritu. Y yo en esta mañana me quiero centrar en el nombre, y así he titulado esta palabra, admirable. Yo quiero que, ¿por qué quiero centrarme en este nombre? Porque creo que nosotros los cristianos no podemos perder nuestra capacidad de asombro. Estaba hablando cuando llegó Loli con nuestra María preciosa, y María estaba emocionada, ¿no? Ya sabéis cómo. Y dice Loli, es que María, cuando viene para acá, se pone estartalá, porque sabe a lo que viene. Y yo digo, Señor, ¿cuántos necesitamos ese espíritu? Y cada vez que vengamos a reunirnos, vengamos estartalados, diciendo que va a ser el Señor hoy. ¿Cuántos necesitamos, verdad? Porque nos hemos sumergido en este espíritu de celebración, que está muy bien. Nosotros veníamos de ver el Belén emocionados los dos, estábamos pasando por la calle y de momento escuchamos un ruido de tal. Entramos en un sitio muy bonito que hay en Carmona, una plaza, y allí había una fiesta montada, pero y cantando canciones que tienen nada que ver con la Navidad, la gente una borrachera increíble, y digo yo, hay que ver, ¿no? Esto es la Navidad, ¿no? Para muchos esto es la Navidad. ¿Y por qué yo me quiero centrar? Porque como te digo, yo creo que una de las claves del creyente es no perder su capacidad de asombro ante las cosas del Señor. Y yo quiero hablarte de admiración, quiero hablarte de dos escenas en la palabra. Vamos a ir a los textos de Lucas que nos describen dos escenas que han quedado narradas en los evangelios para que nosotros podamos aprender de ellas. Son dos grupos de personas diferentes, socialmente contrapuestas, pero que ambos grupos de personas encuentran un nexo común en Jesús. Acompáñame a Lucas 2, al versículo 8. Ponme la primera diapositiva, por favor, Edison. ¿Quién me pudiera decir que narra esa escena? Se ve unas ovejas, ¿verdad? ¿Qué más? Que se ve que es un tipo de persona sencilla, ¿sí? Los pastores, correcto. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria, dice, del Señor los rodeó, y los pastores estaban, dice, aterrados, obviamente, ¿no? Imagínate, ¿no? La escena. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y los reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre.
Así se recibe a un rey, pregunto. Pero sin embargo, nuestro Rey de la Gloria se acercó al hombre y para hacerse más cercano si cabe, vino a nacer en un lugar donde pocos quieren nacer, en un pesebre. De pronto, dice, se unió a ese ángel, escucha, una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Dice, pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió tal y como el ángel les había dicho. Qué interesante, ¿no? Unos pastores sencillos, gente que quizás ni siquiera estaban esperando el Mesías, pero se presenta a ellos el ángel con una palabra de Dios diciéndole, ha nacido. Y la señal es esta. Y dice que van corriendo hasta allí, ven al niño y lo adoran. Y todas las escenas que tú puedas encontrar regularmente, todas las escenas, veremos otra escena también pictórica, esta es de nuestro sevillano Murillo. Todas las escenas, normalmente, siempre las figuras, fíjate, están inclinadas ¿hacia quién? Hacia el niño, en señal de adoración. El centro del cuadro siempre queda el niño. Era una de las formas que los pintores querían resaltar, que el centro realmente de todo ese cuadro maravilloso y quizás es la figura más sencilla que hay en ese cuadro, un niño semidesnudo. Fíjate que no tiene un colorido extremo, pero sin embargo el centro, la luz del cuadro y la admiración de todas las personas que están ahí se centran en ese pequeño niñito. Ese es el espíritu de la Navidad. Pero me encanta porque dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas y meditaba con frecuencia en ellas. Posiblemente algunos dicen que el libro de Lucas, que fue un libro de investigación, así como Hechos, dice que Lucas lo que fue haciendo es investigar a las personas que estuvieron allí, que vieron las cosas, porque Lucas no lo vio. Y dicen que muy posiblemente Lucas 1 y Lucas 2, quien narró la historia, quien le contó a Lucas las cosas fue María. Porque dice que ella guardaba en su corazón todo lo que estaba viendo y dice que con frecuencia pensaba en ella. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, a tener una memoria práctica de lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Y de vez en cuando traerlo a memoria y refrescar que Dios ha sido bueno. Nuestra tendencia normal como humanos es recordar lo malo. Traer memoria siempre de las cosas malas. De lo que me hicieron, del daño, de mi equivocación, de mi error. Normalmente tenemos una tendencia a traer a la memoria las cosas que han sido un desastre. Sin embargo, dice que María atesoraba en su corazón aquellas cosas que estaba viendo y dice que muy de vez en cuando meditaba en ellas. Imagínate para una madre joven ver toda aquella situación y tener entre sus brazos al Salvador del mundo. Imagínate saber por los textos, porque María se ve que era una mujer que entendía de las cosas de Dios, puesto que dice, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo lo que tú quieras. Imagínate que te estaba teniendo a su bebé en las manos, viendo cómo venía la adoración, cómo todo se estaba rodeando, cómo incluso se había movido todo el tema histórico, tiene que salir de su sitio porque hay un censo, tiene que ir a Belén, a donde tenía que nacer, allí no se podía hacer de otra manera, cómo todo históricamente se rodea. Pero María también tenía en sus brazos al Salvador del mundo que tenía que pasar por una cruz. Y dice que ella atesoraba todas esas cosas en su corazón y meditaba en ellas.
Amado, una de las cosas que el creyente debe de hacer en su vida es atesorar las cosas buenas de Dios y sacarlas a memoria y decir siempre, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Cada uno de los que estamos aquí sentados, estoy segurísimo que podemos decir, sí, en muchas cosas me equivoqué, sí, metí aquí en muchas cosas la pata, sí, pero yo me puedo dar cuenta que aún en esas meteduras de pata el Señor estuvo conmigo y me sacó. Amén. El Señor ha sido fiel. La siguiente escena, imagínate, esto eran gente sencilla, gente del campo, sin mucha cultura, pero que fueron asombrados, pero fíjate, fueron guiados por una aparición, por unos ángeles que salen y de alguna manera esos ángeles trajeron la palabra de Dios sobre ellos, ¿de acuerdo? La palabra de Dios fue dada por ángeles en aquel momento, ellos la creyeron y se fueron a adorar. La señal que vino para ellos fue pues un anunciamiento por parte de estos ángeles. Pero la palabra del Señor ha venido a anunciarnos a nosotros que Cristo nació. Es la misma palabra que fue pronunciada por aquellos ángeles, ahora nos viene a nosotros. Yo no sé si tú sabes, pero el escritor del libro Ben-Hur, que luego fue una película de éxito, ¿sí lo sabéis? ¿Lo habéis visto Ben-Hur? Lo echan toda la Semana Santa. Que se llamaba Wallace de apellido, no me acuerdo el nombre. Luis Dallas escribió Ben-Hur. ¿Sabes que él cuando empieza a escribir Ben-Hur era ateo? No creía en nada. Así lo describe él. Pero dice que cuando comenzó a meterse en los textos para conocer a Jesús, porque Jesús sale, es uno de los personajes que sale, ¿no? En la película Ben-Hur, aunque no narra, es una aventura de ficción, ¿no? Pero se está contextualizada en el tiempo de Jesús y vemos que hay un encuentro con Jesús. Pero dice que cuando Dallas se mete a profundizar sobre la vida de Jesús antes de escribir el libro, dice que cuando terminó de escribirlo dijo, no puedo negar que Jesús existió y que hoy sigue transformando vida. Pero fue, ¿sabes qué? Adentrarse en la palabra. Nuestro asombro ya no va a venir dado por un ángel. Nosotros tenemos más mérito. Ahora viene avalada por una palabra escrita. Y nuestro asombro, por eso yo digo, debemos de regenerar nuestra capacidad de asombro, amados míos. Muchas veces leemos, nos acercamos a los textos de cualquier manera, como ven, nos vamos a cumplir, pero si nos acercáramos con el mismo espíritu y el corazón de María, con esa que temblara tu corazón cuando te acercaras a la palabra y dijeras, lo que voy a leer en estos momentos no es cualquier libro de ficción, es la palabra viva de Dios, que es más potente que una espada que es capaz de traspasar mi corazón y hasta los tuétanos, dice la palabra. Sin embargo, nos hemos sumergido en los avatares de la vida, en los entretenimientos, de tal manera que la palabra de Dios en muchas ocasiones ha ocupado un lugar más, no el lugar, sino algo más entre nosotros. Segunda escena, por favor, ponme la otra escena. ¿Quién me puede decir qué es eso? Ese lo pintó el Greco. ¿Quiénes son? Los Reyes Magos. Que ni eran reyes ni eran magos, eran sabios según la palabra. También dice magos, ¿verdad? Ahí vemos una escena de nuevo, fíjate, todos los personajes están inclinados, ¿lo ves? Sobre Jesús. Todos los personajes están admirando, todo el centro del cuadro de nuevo, el centro del cuadro de nuevo es ese niñito, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos reyes, dicen algunos, pero en verdad eran magos sabios, dice otra versión, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto desde oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, porque él era el rey de Jerusalén. Y dijo, ¿cómo? Aquí está el rey de Jerusalén. Y le miraron y dijeron, tú no eres, tú estás muy gordo, tú no eres, tú no puedes ser. Porque nosotros hemos investigado, eran sabios.
Y dice que convocaron a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Tomaron las escrituras y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más que una pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que aquellos sabios toman las escrituras, fíjate de nuevo las escrituras, consultan los profetas, los escritos antiguos y dicen, tiene que nacer en Belén. Así que Herodes llamó en secreto a los magos, indagó, se las traía Herodes diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo, y averiguar acerca del niño y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Esas eran las intenciones que se traía el muchacho. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron y he aquí la estrella, ahora ya no fueron unos ángeles, ahora el universo entero se puso a favor de ese momento. Y el universo entero estaba pendiente de lo que estaba pasando allí. Y una estrella se le encomendó una misión a una de ellas. El Señor Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, le dijo a una estrella, tú, arranca y cuando yo te diga, te para. Estoy obviamente haciendo un poco de dramatización. Y dice que cuando llegaron se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Al entrar en la casa, quiero hacer un paréntesis, ya no estaban en el portal, ¿vale? Ahí pasa un tiempo, no se sabe cuánto, entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los reyes, aunque nosotros para ahorrar tiempo lo metemos en el portal, metemos todo, los reyes, los pastores metemos todo ahí. Pero hubo un tiempo entre una cosa y otra, no sabemos cuánto, porque dice que ya estaban en la casa y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra por otro camino. Algunos eruditos dicen que el oro significaba la realeza, traían oro para un rey. Dice que traían también el incienso, que tenía que ver con la divinidad. El incienso se quemaba en el templo. Pero trajeron también la mirra. ¿Y sabes para qué se usaba la mirra? La mirra usualmente era un ungüento que se usaba para los enterramientos, para que no olieran los cadáveres. Y proféticamente aquellos magos estaban diciendo, oro para un rey real, divino, pero también mirra para lo que viene a ser, el sacrificio por el mundo. Así que eran tres regalos con significado, oro, incienso y mirra. Pero fíjate qué interesante, estos dos grupos sociales, gente sin mucho conocimiento, gente sencilla del campo, leen, ven las señales y luego vemos a gente sabia, gente profunda, gente con un calado en el conocimiento. Y sin embargo ellos leen también las señales, pero hay algo en común, que ambos grupos quedan admirados por la presencia del niño. Ambos grupos vemos en todas las imágenes que podamos ver de toda la iconografía cristiana, ¿verdad? Pero vemos que en todo momento, todos los grupos sociales, por eso dice la palabra, que toda lengua, toda nación, toda estirpe, toda raza, un día adorará al Señor. Así que no importa si sabes mucho o sabes poco, no importa si fuiste a la universidad, terminaste tu carrera o simplemente estás trabajando en cualquier oficio. No importa tu preparación científica, social, todo lo que no importa. Lo que importa realmente es tu corazón ante las señales. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Por eso, amados míos, nosotros, escucha lo que te voy a decir ahora. Espero no estar diciendo ninguna herejía. Nosotros tenemos más mérito que ellos. Porque nosotros no seguimos una estrella, nosotros no tuvimos una aparición de ángeles. A nosotros se nos presentó una palabra y la creímos por fe. Y por eso ha transformado nuestros corazones y nosotros hoy estamos igual de admirados por la obra del Señor en nuestras vidas.
Porque es por fe, no es por vista. Y nosotros aún tenemos mucho más mérito porque nosotros creemos sin ver. Es como presentarte ante un abismo y tú tener que cruzarlo con los ojos cerrados. Esa es la fe. Creer firmemente, como ha dicho Javier esta mañana y me ha gustado, la confianza es eso, es una confianza, la confianza tiene que ver con creer, con depositar en la persona, con depositar. Hay gente que dice, tengo plena confianza en mi esposa, en mi marido, y tú lo que estás de alguna manera estás diciendo, mi vida está en tus manos. Y cuando uno ejercita la fe, que la fe viene por el oír y el qué, la palabra, y muchos de nosotros quizás están esperando una señal. Muchos quizás dicen, no, yo creeré cuando venga una señal. Y te puedo decir que la señal puede venir en forma de sanidad, puede venir en forma de milagro económico, pero al final eso pasa y lo que queda realmente y lo que crea admiración en tu corazón no son las señales. Es la palabra misma del Señor y su obra en nosotros. Porque conozco así de gente que han sido sanados, sacados de la droga, de milagros tras milagros, y hoy perdieron esa admiración y siguen sus vidas apartados y ya no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque los milagros tienen su fecha de caducidad, pero lo que no caduca nunca es la palabra del Señor. Por eso para nosotros crecer en la admiración de este niño, nosotros tenemos que profundizar en lo que nos ha quedado, la palabra. Y acercarnos a la palabra con ese temor y esa emoción que tiene el ser una palabra viva. Y paralelamente a esto tiene que ver la adoración, obviamente la oración. Paralelamente a esto tiene que ver la importancia de congregarse, donde la palabra de Dios es predicada también. Tu tiempo personal, tu tiempo devocional, escúchame, es lo único que va a incentivar y va a incendiar tu interior y no pierdas tu admiración por el Señor. Es lo único. Porque las emociones pasan y muchas veces estamos en busca de momentos emocionales. Hoy hay gente que dice, hoy he sentido en la iglesia al Señor como nunca. La presencia de Dios hoy ha estado en la iglesia como nunca. Ese día ha estado más el Señor que nunca. O ha sido tu percepción, tu emoción, tu momento, que está bien. Pero qué bueno sería que dijéramos eso de nuestros momentos devocionales. Y dijeras un lunes por la mañana, con lo malo que son los lunes, hoy he tenido un encuentro con el Señor y la palabra brutal. Antes de que existieran los WhatsApp, lo que había era el teléfono. Sí. Y yo tengo un recuerdo increíble de momentos donde alguien te llamaba por teléfono, porque no había otra cosa, no había WhatsApp, y te decía, hoy leyendo la palabra, Dios me ha dicho que te diga esto, y te leía un texto de la Biblia. Cualquier tarjeta de cumpleaños o cualquier cosa que unos a otros nos dábamos, los más viejos pueden saber esto, siempre al final había un texto bíblico, que no estaba puesto al azar, sino cuando yo iba a regalar el cumpleaños a alguien, yo pensaba en esa persona y decía, Señor, ¿qué necesita esta persona? Y entonces venía un texto y se lo escribía y se lo daba. Y cuando lo daba la persona lo tomaba y decía, ¿esto qué es? Hemos perdido la emoción de la palabra, hermano. Y debemos devolver. Más que nunca tenemos acceso a la palabra. Pero ahí se queda, la Biblia se queda metida entre el TikTok, el Facebook, ¿qué más hay por ahí? ¿Cómo sabéis ustedes? El Instagram, ¿cómo tenéis los móviles petados de redes sociales? En no sé cuánto, el Telegram y en no sé cuánto. Y allí, el AliExpress, y allí en una esquinita pone la Biblia. Y después de darle un repaso a todas las redes, dice, voy a tener mi momento devocional. Después de haberle dado vuelta y media al Facebook, haber puesto a todo el mundo como los trapos. Los judíos, cuando empezaban los niños en la escuela, ponían a los niños en fila, primer día de clase. Tomaban un bote de miel.
Y los niños, abre la boca, los niños abrían la boca y con una cuchara le depositaban un poquito de miel en su boca. Y le decía al maestro, que la palabra de Dios sea como miel en tu boca. Qué bueno, ¿no? Degustar la palabra de Dios. No vamos a admirar al Señor si no hay una profundidad en la Escritura. Porque lo que entenderemos, lo que nos llegará será por terceras personas, por la tradición, por las pelis, que están muy bien las pelis, pero la palabra de Dios realmente enciende nuestro corazón. Voy terminando. Hebreos 1 dice, hace tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Escúchate este texto. Hace tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo, fíjate, creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios. Nosotros, por eso le dicen, la tradición le llama al niño del portal el niño Dios. Qué bonito. Porque el niño está irradiando la gloria de Dios. A Dios nadie lo vio, pero Jesucristo nos lo ha mostrado al Padre, ¿verdad? Y expresa el carácter mismo de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Si quieres conocer a Cristo, tienes que profundizar la palabra. No hay otra. No hay otra. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Si quieres que tu matrimonio sea sostenido, necesita sostenerte en la palabra de Cristo. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y Dios también le dijo: yo seré tu padre, yo seré su padre y él será mi hijo. Dice la palabra, versículo 6, además, cuando trajo al Hijo Supremo al mundo, dice la palabra que Dios le dijo a todos los ángeles que lo adoren. Dice la palabra, Hebreos 1:8. Hebreos 1:7, 6. Cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles. Imagínate ese momento, si pudiéramos ponernos un cristal o una gafa de ver lo que espiritualmente estaba aconteciendo el día del nacimiento de Jesús, ¿no? En un pesebre. Nadie lo esperaba. La gente esperaba que naciera en un gran rey, en un gran trono. Allí en un pesebre al lado de... Bueno, en la Biblia no viene la mula, eso es añadido, ¿no? La mula y el buey, eso lo hemos puesto. Pero allí en medio de lo que hay en un pesebre. El pesebre lo que hay es suciedad, porque es un sitio de animales. Y allí en un cachito, allí pariendo, sin nadie a la vista, sin nadie que lo espera, una madre temblorosa, un padre que estaría diciendo, ¿ahora qué hago? Pero paralelamente a ese hecho, los cielos se abrieron y millones y millones y millones de criaturas angelicales, los ángeles estaban diciendo, ¡gloria a Dios! ¡Qué grande lo que está pasando! ¿Esto qué es? ¿Este niño quién es? ¿Pero cómo es esto? ¡Qué grande, qué hermoso, qué gordito, qué bonito, el Salvador del mundo! Ángeles cantando, imagínate esa gloria. Imagínate ese momento en los cielos. ¿Cuánto hubiera pagado yo por estar viendo un segundo de esa gloria? Y muchas veces nosotros perdemos de vista el asombro. Nos sumergimos en nuestras películas, en nuestras historias, y perdemos la capacidad de seguir diciendo, Señor, tú eres admirable. También le dice al Hijo, versículo 10, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre.
Ellos se desgastarán como la ropa vieja, los doblarás como un manto, los desecharás como ropa usada. Dice, pero tú siempre eres el mismo y tú vivirás por siempre. Esta Navidad pasará como otras Navidades, las fiestas pasarán y volveremos a nuestra rutina, y como quiera, el Señor será siempre seguirá siendo el más grande. El otro día escuchaba a un predicador que sigo y dijo algo que me encantó. Dijo, imagínate en el tiempo de Jesús, ¿no? En la crucifixión, imagínate algunos personajes que allí estaban, ¿no? Que eran gente grande. Herodes, Pilato. Imagínate, Pilato era un grande de aquel tiempo. Era un gobernador de toda la provincia romana. No, el Pilato tenía la máxima autoridad por encima de Herodes, cualquier otra. Imagínate un soldado romano que estaba allí abajo con su ropa. Era en aquel tiempo un soldado romano era un grande. Hasta tal punto que incluso los judíos tuvieron que decir, mira, si viene un soldado de esta gente y te piden que andes con ellos, que le cargue el equipo una milla, y le dijo, Señor, cárgasela 2. O sea, se había estipulado hasta una ley, porque si venía un tío de estos con su armadura, la espada, lo otro, y venía cargando y pasaba por aquí cualquier judío, decía tú, para acá. Y dice que tenían la obligación de cargarle al tío las cosas, el tío soltarlo todo, cargarle encima todo el equipamiento y el pobre judío allí una milla, un kilómetro y pico. Un kilómetro y pico. Imagina que era un grande. Y dice este predicador, y el que aparentemente era el más débil, como un criminal en una cruz. Sin embargo, hoy, siglo XXI, ¿quién es el más grande? Porque esta gente han quedado en los libros, pero Cristo está en el corazón de millones de personas. ¿Quién es el más grande? ¿Dónde está nuestra admiración? Cristo sigue siendo el más grande. Filipenses 2, así que tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Jesucristo, su nombre sigue estando por encima de cualquier nombre. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo del Señor, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No importa de dónde vienes, no importa qué has hecho, no importa tu pasado, no importa tu formación, no importa tus desastres, no importa tus frustraciones, no importa nada de eso cuando tú te plantas delante y doblas tu rodilla y sigues reconociendo que Él es el más grande. Debemos de recuperar nuestra capacidad de asombro del Señor, de verdad. Y yo te pregunto en esta mañana rápidamente así, ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué te asombra Jesús? ¿Por qué? Dímelo. ¿Qué te asombra de Jesús? Rápidamente. ¡Rápido! Perdón. Su amor, el amor de Jesús, ¿qué más? Su consuelo, ¿qué más? Nos cuida, su cuidado, su misericordia, ¿qué más? Su fidelidad, sus milagros, ¿qué más? Su perdón, su sencillez, ¿qué más? Sus oportunidades, bendito sea el Señor, menos más, que nos da otra oportunidad cada mañana, se renueva su misericordia. ¿Qué más? Su compasión, ¿qué más te trastorna? Uno, sus promesas, su abrazo, su bondad, su misericordia, su gracia, su paciencia. Santo Dios, qué paciencia. ¿Qué más? Su amor, sus enseñanzas, su ejemplo, ¿verdad? Su paz, su sacrificio.
El morir por alguien al que lo merece está bien, pero morir por la gente que no lo merece. ¿Qué más? Su empatía con nosotros. Dice que el Señor, dice la palabra, que no nos ha dado un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque Él mismo pasó por lo mismo que nosotros. Es empático. Jesús, cuando tú estás pasando por necesidades, por fatiga, por sufrimiento, por tentaciones, Él te conoce. Él sabe. ¿Por qué? Porque Él también las pasó. Y Él fue 100% humano. Y pasó sed, hambre, frío, soledad, pasó sufrimiento en su cuerpo, se quedó solito. Párate por un momento, un segundo nada más, te pido, de tu atención. Estar en una cruz sabiendo que estás por la gente que abajo te están machacando, te están escupiendo, te están dando con la lanza, te han machacado. Y tú estás arriba muriendo por ello. Un segundo. Y encima, el Padre tuvo que apartar la vista. Por eso Cristo gritó en media cruz, ¿dónde estás? ¿Por qué ahora me has abandonado? Y dijo el Padre, porque es necesario. Y miró abajo y dijo, pero ¿lo merecen? Y dijo el Padre, sí, lo merecen. Y Jesús dice, Isaías, cuando Él vea el fruto, quedará satisfecho. A mí me asombra en Cristo su realeza, pero también su amor. Es un Dios real, es un Padre eterno, es el creador de todas las cosas. Pero yo le puedo decir, pero mi amigo. Él es supremo de adoración, no hay nadie por encima, no hay un nombre por encima de Él, pero yo le puedo decir, Abba Padre, que traducido es papaíto. No es para admirar a un Dios así. La historia de la humanidad es un intento de acercarse a Dios de cualquier forma. Los sacrificios, yendo de aquí a no sé dónde, todo era un intento de agradar al Señor, a Dios, ¿no? Y toda la humanidad diciendo, ahí tiene que haber algo, yo quiero ver cómo podemos conectar con Él. Pero Dios dice, no podéis. Pero soy yo el que me acerco. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y se acerca a nosotros, se hace humilde, sencillo, habita entre nosotros y muere como morían los criminales por nosotros. A ver si no es para admirarlo y decirle, eres admirable. Por eso nosotros, los creyentes, no podemos vivir las Navidades. Vamos a dejar un poco aparte la tradición, ¿vale? Algunos dicen, no, es que Jesús nació en septiembre, en marzo, porque claro, si hacía frío la oveja no podía estar en la calle. ¿Cuándo? Da igual. Da igual. Por favor. Hombre, es que yo Navidad no la celebro, porque claro, porque es que esto es del Corte Inglés. Da igual. Da igual. ¿Sabes por qué celebro yo las Navidades? Porque nació el Salvador del mundo. Y para mí es una fecha especial donde yo, como María, tengo en mi corazón guardado las cosas de Dios. Y de vez en cuando las saco y digo, Señor, gracias. Yo quiero seguir emocionándome con el Señor. Yo quiero seguir admirando al Rey. Yo quiero pasar mi vida hasta que lo veamos, porque claro, cuando lo veamos cara a cara, aquello ya va a ser la caña de España, aquello ya va a ser otra cosa. Imagínate que llevamos toda la vida esperando esto. Yo cuando viajaba a Estados Unidos o otros países, y a mí me tiraba 3 semanas, y yo cuando volvía a mi casa, yo a la semana ya me quería venir, pero cuando ya me faltaba 3 días, yo ya no sabía, y ahora tenemos el WhatsApp y el Skype y todas estas cosas, pero cuando yo viajaba hace muchos años que no había nada de esto, que lo que había era un teléfono, y yo hablaba con ella, que costaba un dineral, por cierto, había una tarjeta de teléfono que tú marcabas, y la tarjeta tenía como 300 números, más o menos. Como te equivocabas en uno, ya acabaste. Empezá otra vez. ¿Recordáis esas tarjetas, no? Y yo, Señor mío, Dios mío, mi familia, mi mujer, me estaba rabiando por volver a mi casa.
cuánto más nosotros que llevamos toda una vida esperando encontrarnos con el Señor. ¿Cómo será aquel día?